Buenas tardes y bienvenidos al Real Cercle Artístic una vez más. Nuestro amigo Mariano Ribón, lo trato ya como amigo porque ya digo que es no la primera vez que está entre nosotros y esta vez pues presentando dos libros en concreto. Mariano, lo conocéis todos, ha presentado más de 17 libros, Luces y sombras de Cristóbal Colón, Antes del Big Bang, Verdades y falsedades sobre el cambio climático, Cleopatra, artimañas de seducción, cómo se originó la vida en la guerra, naturaleza del pecado original, bien, múltiples temas pues que Mariano ha dedicado parte de su vida para investigar. Y déjenme presentarles también a un personaje ilustre que nos acompaña en la mesa, a la izquierda. Hoy tenemos también el honor y el orgullo de presentarles al señor Edmond Armisen, que se define como investigador y especialista en algo tan de moda, tan actual como es la inteligencia artificial. Una inteligencia que la tenemos ya delante de nuestras vidas y que por tanto también es un tema muy interesante y que él pues también será la persona encargada de hacer esta presentación. Por lo tanto, ya voy a pasar la palabra al señor Edmundo. Por lo tanto, muchas gracias y que con ustedes, Edmundo. Buenas noches, buenas tardes. Para mí es una ocasión magnífica esta de tener la ocasión de presentar a Mariano Ribón, que es una persona con una inteligencia lógica enorme, una gran inteligencia, una gran cultura y con una coherencia interna. Y además siempre en toda su vida es una persona que se hace preguntas. No puede parar de hacerse preguntas y las preguntas que se hace las resuelve siempre con inteligencia y produciendo cantidad de escritos y comunicación y aportación a los demás. Entonces, el proceso, yo he tenido la ocasión con él de bastantes ocasiones de estar comentando con él distintos temas y concretamente en el libro de Los pasos de la vida, he de decir que este libro me produjo una impresión realmente muy positiva porque vi que había una recopilación de reflexiones que en cierta forma formaban todos los estratos del nivel de conocimiento que tenemos hoy en día, pero que normalmente no los tenemos suficientemente conscientes y sedimentados, y don Mariano Ribón, él lo que hizo fue coger una acumulación y una precisión en esto, que es una invitación a empezar a conocer el mundo material manifestado que tenemos. Y hay toda una parte de la evolución humana biológica y después hay un anexo en este libro sobre una serie de reflexiones y de preguntas que se hace con unas propuestas de respuestas de las cuales algunas de ellas muy lúcidas, otras yo como científico me las miro con una cierta distancia, pero aplaudo las respuestas lúcidas y coherentes y este libro es una invitación al conocimiento. Entonces, he de decir que don Mariano Ribón tiene una característica, que se hace preguntas, las responde y las trabaja con rigor, que es lo importante, y al mismo tiempo sabe adquirir una cierta distancia respecto al peso de las respuestas que encuentra, y entonces hace un distanciamiento irónico, que este distanciamiento irónico forma parte de una característica de su vida, que es la solución del exceso de inteligencia se resuelve con la ironía. Y entonces es un hombre con unas aportaciones irónicas y que es una apuesta
a la libertad intelectual. Al mismo tiempo que todo esto tiene una percepción de lo que es la espiritualidad y de lo que es la divinidad, que él ya explicará, digamos, en sus textos, pero hay un tema que es importantísimo y es la base de todo es el ser humano. Y el ser humano es a lo que se dirige Mariano Ribón desde su propia situación. Y entonces agradezco la ocasión que he tenido de poder hacer esta pequeña presentación de una gran persona que tenemos hoy entre nosotros. No me conozco con lo que me dicen, pero bueno, como es bueno, ahí está. Bueno, hay un tema que es del que vamos a hablar, que a mí siempre me ha interesado, que es el tema de Dios. Pero todo lo que he leído y con las personas serias y capacitadas con que he hablado, me han parecido demasiado apasionadas, casi fanáticas y no imparciales. Y entonces he decidido pensar por mi cuenta. Y he empezado a pensar por mi cuenta y he llegado a unas conclusiones que son las que ahora os voy a exponer. Las tres religiones más importantes y monoteístas que hay son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Las tres dicen que hay un solo Dios, y eso estoy completamente de acuerdo. Pero si hay un solo Dios, ese Dios es el mismo, el de las tres. Es el mismo Dios. Y sin embargo, como los hombres somos unas calamidades y unos orgullosos y unos prepotentes, empezamos a ponerle cada uno las cualidades, los gustos y las fobias que nos da la gana. Y entonces no hacemos nada más que meter la pata. La primera cualidad que le quieren decir es que Dios es infinito. El infinito no existe. El infinito es una entelequia que hemos pensado nosotros que puede existir cuando algo no tiene masa. Por ejemplo, los números naturales. Los números naturales sí son infinitos, porque puedes decir todos los que quieras. Pero si admitimos el infinito, salen verdaderos disparates. Mirad, si el infinito existiera, podemos demostrar que el segmento AB, que es más pequeño que el segmento CD, tiene muchos más puntos el pequeño que el grande. Mirad esta figura. El segmento AB está constituido por el AF más el FB, pero da la casualidad que el segmento AF tiene los mismos puntos que el CD, porque a cada punto del H, uniendo con el punto O que hay ahí marcado, tiene su correspondiente en el AF. Entonces, si cada punto de aquí tiene su correspondiente en el pequeño, es que los dos tienen el mismo, es evidente. Entonces, el segmento AB tiene los mismos más los puntos que tenga el FB. Nos ha salido un verdadero disparate. Digo que si admitimos el infinito, nos salen verdaderos disparates. Por ejemplo, en esta figura podemos demostrar que el segmento más pequeño, que es el AB, tiene muchos más puntos que el grande, que es AD. ¿Por qué? Si cogemos cada punto de AD, como el H o otro cualquiera, uniéndolo con O, sale un punto correspondiente en el segmento AF. Luego, el segmento AF tiene los mismos puntos que el segmento AD y, por tanto, el segmento AB tiene el AF, que son los mismos puntos, más todos los puntos que hay en el FB. Aquí es una manera de ver que el infinito no puede existir. Salen muchas más demostraciones, las paradojas de Zinón, que Aquiles no puede adelantar a la tortuga y otras series conocidas. Pero yo lo voy a decir de una manera más gráfica, de que
se ve que Dios no puede ser infinito, no puede hacer todo. ¿Dios puede hacer una piedra tan pesada, que no la pueda mover? Si no la puede hacer, está limitado, hay algo que no puede hacer. Y si la puede hacer, también, porque no puede mover esa piedra. Entonces, para poder estudiar a Dios, lo primero que quise es ver la primera vez que alguien había pensado que Dios existía. Entonces, evidentemente, me fui a los primeros humanos. Los primeros humanos creían en Dios, es evidente, porque hay enterramientos, hay cosas que se ven. Pero a mí no me convenció y me fui más para atrás. ¿Cuándo hubo el primer ser que creyó que había un Dios? Mirad, la vida nació hace 3.900 millones de años. Y hace 3.600 millones de años, 300 años después, nacieron las células. Las células son inteligentes. Se ha podido demostrar porque si se las pone en un medio donde están, ellas saben huir de un medio perjudicial para ellas, saben buscar un medio bueno y mediante cilios, flageles o pseudópodos se alejan de los peligros y van a buscar lo que más les conviene. Van a buscar alimentos, bueno. Pero resulta que hace 570 millones de años la evolución dio un paso fundamental, el paso más importante que ha dado nunca, que se ha dado en la vida, que es que varias células empezaron a juntarse para repartirse el trabajo y nacieron los animales pluricelulares. Los animales pluricelulares fueron siguiendo cada vez más y han evolucionado hasta llegar al hombre, que en un hombre hay 50 billones de células. Cuando las células eran pocas, que se habían juntado 2, 3, 10, bueno, pues entendían, se habían repartido el trabajo. Pero cuando ya empezó a ser un número tan monstruoso, sin llegar a tanto como el hombre, mucho antes, pues formaban parte de un organismo estas células inteligentes. Y ellas decían, qué bien funciona esto. Es increíble, no puede ser. ¿Cómo puede funcionar tan bien? Que mira. Y entonces decían, es que tiene que haber un ser superior. Y entonces es la primera vez que son las células de un organismo pluricelular que creyeron que había Dios. Luego, seguramente todos han tenido esa creencia en Dios, pero ya llegamos al hombre. Y en el hombre pasa una cosa. Las células dicen, esto es maravilloso, tiene que haber un Dios, las células del hombre. Y además hay milagros, porque si, por ejemplo, el estómago, las células encargadas de no poder, de deshacer la excesiva acidez, pues de vez en cuando nosotros tomamos un poco de bicarbonato y la cosa se ayuda, les ayudamos, ya dicen, mira, un milagro, hay milagros. Luego ven las células que unas compañeras mueren, otras nacen y entonces ya no tienen lugar a dudas de que existe un Dios. Llegamos al hombre y el hombre empieza a decir, cuando alguien algo no lo entiende, siempre dice que es Dios. Por ejemplo, cuando no sabían nada, los rayos y los truenos, pues o los volcanes, era que Dios se enfadaba. Pero entonces creyeron que era todo cosa de los dioses. Pero eso es muy aleatorio. Y creyeron que los dioses eran unos caprichosos, que hacían un poco. Y tenemos tendencia los hombres a querer hacer todo antropomorfo, que era como nosotros y que tenían los mismos gustos que nosotros. Entonces, cuando ya salió la civilización, cuando el hombre
empezó a darse cuenta que era mejor guardar los animales y pastorearlos que no irlos a cazar solo, y que era mejor plantar vegetales que ir recolectándolos, pues entonces creció mucho la riqueza, tanto que no todo el mundo tenía que dedicarse a buscar comida y a hacer comida, sino que empezaron a hacerse otras actividades. Por ejemplo, hacer piezas de barro cocido, por ejemplo, hacer herramientas de piedra, hacer toda clase de adornos. Y, claro, era muy importante que a esos dioses caprichosos le tuviéramos contentos y tratáramos de aplacar cuando se enfadaban. Y como creían que eran semejantes a nosotros, lo primero que se les ocurrió, bueno, entonces nacieron, además de los alfareros y de los que hacían piedras, surgieron los sacerdotes. Estos sacerdotes, pues, dijeron que lo que había que hacer es mandarles comida, porque lo que más les entusiasmaba a ellos comida. Y claro, empezaron a mandarles legumbres, frutas, y decían que no podían comer, pero que si se los quemaba el humo que subía al cielo, y ellos creían que los dioses estaban en el cielo, pues que eso es lo que les gustaba. Y entonces empezaron a ponerles frutas y legumbres, como os digo, pero no funcionaba, veían que no funcionaba. Entonces dijeron, hombre, es que las frutas no les gustan, hay que darle algo mejor. Entonces empezaron a darles animales, pero les daban los más desechables, delgaduchos, enfermos, y claro, no funcionaba. Entonces empezaron a darle los mejores animales, el mejor cebao, el más gordo, el más bonito, pero no funcionaba. Entonces empezaron a darles el mejor guerrero, el más fuerte, pero no funcionaba. Y entonces empezaron a darles las vírgenes más guapas, más virtuosas, y no funcionaba. Y como no funcionaba, pues entonces lo dejaron. Pero claro, antes de dejarlo, se produjo un verdadero terror y tenían miedo. Los sacerdotes eran los que elegían las víctimas. Y entonces los sacerdotes gozaron de un poder que, ríete tú, de los políticos actuales. Muchísimo más. Mirad, esto seguramente no lo conocéis ninguno, pero os voy a leer la Biblia. Lo podéis leer vosotros en cualquier Biblia, porque os digo que está en Números 18:8 a 18:20. Es cuando Moisés nombró a Aarón el sacerdote mayor de Israel. Les dice Moisés, dijo Yahvé a Aarón, mira que te confío la guarda de mis ofrendas. De todas las cosas consagradas te las doy a ti por razón de la unión y a tus hijos por derecho propio. De los sacrificios fuera de lo que se entrega al fuego, todo te pertenece a ti. Las ofrendas que presentan los hijos de Israel, a ti te las doy, y a tus hijos y a tus hijas contigo, por derecho perpetuo. Todo lo mejor del aceite, todo lo mejor del mosto y del trigo, y las primicias del que presenta el pueblo, a ti te las entrego. Todos los primeros productos de la tierra que se han de ofrecer a Yahvé, tuyos serán. Toda persona pura que sea de tu casa podrá comer de ellos. Toda cosa consagrada de Israel será tuya. Todas las ofrendas que los hijos de Israel han de ofrecer a Yahvé, te las doy a ti y a tus hijos y a tus hijas, por derecho perpetuo. Pacto de sal es este para siempre delante de Yahvé, para ti y para tus descendientes. Esto es nepotismo. Comparar esto con lo que ha hecho la pobre Ayuso, que tiene un hermano que ha podido contratar, no sé qué, pero fijaros qué diferencia entre lo que era y el poder que quisieron los sacerdotes. Bueno, todos defienden con pasión y fanatismo que su religión es la verdadera. Todos dicen, nuestra religión
es la verdadera, porque nos lo ha revelado el mismo Dios. Bueno, todos lo dicen, pero vamos a ver. Todos dicen, tenemos santos que han llenado su vida de entrega a los demás y llenan de sacrificios porque estaban convencidos de que nuestra religión era la verdadera. Tenemos mártires que se han dejado matar antes que apostatar. Pero mirad, el que una persona que esté convencida, pues estoy seguro que esos mártires y esos santos estaban convencidos, pero no quiere decir que eso sea cierto. Romeo se suicidó porque estaba convencido que Julieta estaba muerta y Julieta estaba viva. Hace 600 años, todo el mundo estaba convencido que la Tierra era plana y la Tierra era esférica. También dicen, nuestras creencias están avaladas por milagros. Mirad, yo uno de los libros que he escrito está agotado, pero me quedaban 2. Luego cuando vayamos a tomar hay 2 ahí, si alguno lo quiere, pero lo puede coger. Pero si alguno no lo tiene, no se preocupe porque muy pronto va a aparecer una 3ª edición. Mirad, los milagros a Dios no le parecen buenos. Los milagros no son justos. Y tercero, los milagros a Dios le parece que no valen para nada. Yo no digo las cosas por decirlas, siempre las digo basado en algo. ¿Por qué digo que a Dios los milagros no les gustan? Cuando Jesús pasó 40 días en el desierto, le tentó el demonio. ¿Y cómo le tentó? Diciendo, convierte esas piedras en panes. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre. O sea, le tentó. Cuando se tienta es para que hagas una cosa mala. Por cierto, que yo digo que el demonio tampoco era muy listo, porque a una persona que lleva 40 días en el desierto sin comer y beber, ofrecerle pan, yo creo que hubiera sido más tentador que le hubiera dicho, convierte estas piedras en unas cigalitas y un buen champán francés. Pero no era muy inteligente el demonio. Bueno, después digo que los milagros no son justos. Mirad. Hubo una batalla entre los amalecitas y los israelitas, que iban ganando los amalecitas. Y entonces Dios paró el sol para que ganaran los israelitas. Los israelitas ganaron y además pasaron a cuchillo y mataron a todos los amalecitas. Eso, lo mires por donde lo mires, no es justo. Tenían que haber ganado los mejor preparados para esa batalla. Y después digo que los milagros creen que no valen para nada. ¿Por qué lo digo? Mirad, hay una parábola que todos conocéis, que es la del rico Epulón y el pobre Lázaro. Se mueren y Epulón se va al infierno y Lázaro está en el cielo. Y le ve y dice, ¡ay, que venga Lázaro y toque con su dedo mojado en agua mi lengua porque yo no puedo aguantar este tormento! Y le dicen, mira, estamos tan lejos que no puede pasar. Y entonces el Epulón dice, bueno, pues por lo menos mándale a la tierra, porque tengo 5 hermanos, que se lo diga, que no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. Y le dice, mira, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque vean a un muerto resucitar, no servirá de nada, no lo creerán. Entonces indica que cree que son muy poco eficaces. Además, Jesús siempre dijo que no había venido a la tierra a hacer milagros, sino a explicar la voluntad de su Padre. En este libro, que se llama Explicaciones naturales de los milagros de la Biblia, yo doy una explicación natural a todos los milagros de la Biblia. Y tened en cuenta que la jerarquía de la Iglesia que dice que un milagro no puede ser considerado como milagro hasta que se demuestra que no tiene una explicación natural. Yo he dado una explicación natural de todos. Bueno, para que veáis lo fanáticos que son, los cristianos iban a las batallas diciendo, concédenos, oh Dios, que exterminemos a los maometanos y destruyamos su imperio. Si nos lo concedes, te levantaremos más templos. Los musulmanes se lanzaban a la batalla gritando, concédenos, Dios,
que aniquilemos a los cristianos y si nos los concedes iremos todos de peregrinación a la Meca. Es verdaderamente sorprendente que le ofrezcan a Dios, que no necesita nada porque lo tiene todo, porque es omnipotente, cosas para doblegar su criterio y hacer cosas injustas. Yo estoy seguro que si quisiera contestarles Dios, diría, dejad de decirme oraciones, dejad de pelearos y de mataros entre sí, que esa es la mayor manera de darme gloria. Bueno, en estas condiciones, ¿qué hay que creer? ¿Al judaísmo, al cristianismo, al islam o a cuál? Mirad, si es el judaísmo, ¿a quién hay que creer dentro del judaísmo? ¿A los fariseos, a los seduceos, a los helenos, a los celotes o a cientos y cientos de sectas que hay? Si es al cristianismo, ¿a quién debemos creer? ¿A los católicos, a los ortodoxos, a los luteranos, a los calvinistas, a los nestorianos, a los jacobitas? ¿A quién? Y si es el islam, ¿a quién hay que seguir? ¿A los seguidores de Alí o a los seguidores de Omar, que tienen ideas completamente distintas? ¿Verdad? Mirad, hay más de 1000 religiones. Si hay más de 1000 religiones, yo me preguntaba, entonces, ¿quién se salva? ¿Solo el que está en una religión verdadera y además cumple sus preceptos? Lo he consultado con bastantes teólogos y todos me han dicho, no, hombre, no. Tenemos unas leyes naturales, que todos sabemos en lo que está bien y lo que está mal. Y el que hace siempre lo que cree que está bien, pues aunque su religión no sea verdadera, ese se salva. Pero si eso es así, digo entonces, ¿para qué valen las religiones? Sí, para que nos queramos más. Mirad, las religiones han sido el motivo del 90% de las guerras. Hemos matado injustamente en nombre de la religión a presuntos herejes que los hemos quemado vivos y torturados hasta la muerte. ¿Para qué sirven entonces, si no es para que seamos más felices? ¿Vosotros creéis de verdad que es más feliz uno que tiene una religión, que le pone unos preceptos, que unos salvajes que no tienen ningún culto, que no atesoran porque la naturaleza les da todo lo que necesitan y que además, si a uno se le da mal un día la caza, los otros les dan de sus presas? ¿Quién son más felices? Ay, Dios mío. Llegamos a la conclusión, ¿cómo es Dios? Mirad, el cerebro, un ser nuestro, es donde está la psiquidad psíquica de los seres que la tienen. Entonces, la capacidad de un cerebro depende de dos cosas: del número de neuronas y de lo bien unidas que estén las neuronas entre sí. Las neuronas de los insectos están unidas de una manera casi perfecta, pero son muy pequeños y entonces no llegan a una actividad psíquica considerable. El hombre es el que tiene una conjunción de número de neuronas y lo bien unidas que están. Bueno, el hecho es que son esas dos cosas, número de neuronas y lo bien unidas que están. El mayor número de neuronas que puede existir es el formado por todo lo que existe. Y entonces yo digo que Dios es precisamente eso, todo lo que existe. Lo que ocurre es que todo lo que existe no está perfectamente entrelazado, sino que va mejorando con el tiempo. Y prueba es que, en la Biblia dice que al principio todo era confusión y caos, pero no es eso. Fijaros que la vida empezó con células, como os lo he dicho, y a base de mutaciones y selección natural ha ido formándose especies hasta llegar a crear
seres tan maravillosos como Claudia Schiffer, el Zapataki. No me digáis que no se mejora, que no mejora la unión. Bueno, Claudia Schiffer, el Zapataki y muchas de las señoras que estáis aquí. Bueno, hemos hablado de las células de un ser, pero resulta que hay supraorganismos que da la sensación que forman un supraorganismo superior. Por ejemplo, las hormigas. Las hormigas tienen un comportamiento que parece que es que piensan que son parte, no piensan, que son parte de un conjunto y que además sus integrantes creen en Dios, porque si no es casi imposible que las obreras no se tomen un momento de descanso, que no hagan más que recolectar comida, limpiar el hormiguero, cuidarse de las crías, que la reina, que solo sale una vez en su vida para que la fecunden y se pasa el resto de su vida sin luz, no hace más que poner huevos desde que nace hasta que se muere, es imposible que sea así si esas hormigas no creen en algo, no creen que haya un Dios, ¿verdad? Bueno, en nosotros también es sorprendente y hay algunas células que cumplen también su misión, que se suicidan antes de dejar de cumplirla. Por ejemplo, las plaquetas, cuando tú te haces una herida, creen que tienen que salvar al Dios que somos nosotros, que somos mucho más que ellas, pero no somos infinitos, porque el infinito no existe. El hecho es que van a la herida y mueren hasta que se forma una costra que impide que siga saliendo la sangre. En fin. Entonces, para mí, Dios es el conjunto de todo lo que existe, pero igual que nosotros estamos formados por un conjunto de células, Dios está formado por un conjunto de organismos. Entonces, las analogías que salen, ¿verdad?, son verdaderamente increíbles. Los organismos unicelulares, pluricelulares, están constituidos por un número ilimitado de células. El número de seres vivos que existen, de especies, y que forman parte de Dios también es ilimitado. Hay células buenas, la mayoría, que cumplen bien sus funciones, y en malas, que son las cancerosas. También hay organismos y personas buenas y malas, por ejemplo, los humanos asesinos o los violadores. También hay células que se exceden, que quieren cumplir también su misión, que se exceden, que son las alérgicas. Y hay organismos que se exceden para alabar a Dios, que es, por ejemplo, la Inquisición o los terroristas suicidas, o obligar a las mujeres árabes a quitarse el clítoris. Hay células que se dejan matar, como esas que os he dicho de las plaquetas. También hay mártires y algunos santos que se dejan matar. Los organismos vivos pueden tener células muertas, como las espinas de los erizos o nuestros pelos y las uñas. También Dios tiene células que no son seres vivos, como las rocas o lo que queráis. Bueno, el mayor deseo de los organismos pluricelulares es que sus células se lleven bien, se ayuden entre ellas, porque eso va en beneficio del conjunto que es el animal pluricelular. Yo creo que también Dios lo que más quiere de nosotros es que nos llevemos bien, que nos ayudamos, que nos queramos, porque en definitiva eso mejora el orden que os digo que las cosas van ordenando. Entonces, para mí, Dios es todo lo que existe, pero no está todo ordenado bien, perfecto. Mirad, para mí, Dios, el ser ideal
de las religiones monoteístas, el que decimos los cristianos, el que decimos los islamistas, el que decimos todos, es una asíntota al que el Dios real se va acercando cada vez más. Y está totalmente, es como una curva, que es una asíntota, que es esto. Por ejemplo, ¿veis la curva de la derecha? Eso podría ser una curva que fuera la representación de X por Y, que el X y la Y fuera, por ejemplo, 1. Cuanto más grande es la X, más pequeña es la Y. A medida que te vas alejando y tú te alejas todo lo que quieras y vas acercando todo lo que quieras el otro lado a la otra, pero no llegas nunca a tocar, porque además una cosa perfecta tiene que ir mejorando. Si una cosa se estanca, acaba desapareciendo. Hay que mejorar. Y Dios, que es ese ser, que es todo, pero ese todo se va mejorando con el tiempo, pues también es lo que ocurre. Bueno, no lo sé. Os he dado mi opinión. No sé. Bueno, hablar un poco del otro libro. El otro libro no es original, no es muy original. Hombre, tiene dos cosas que al final he puesto dos apéndices. En uno explico de dónde salió la materia que produjo el Big Bang, que no está resuelto, pero yo le doy una solución. Y también pongo un anexo de cómo se creó la vida en la Tierra a partir de la materia inorgánica, que es también interesante. Y luego hay una discusión entre los científicos que si la vida nació en el mar o alrededor de unas fumarolas que hay en el fondo del mar, y no de manera que se pongan de acuerdo. Bueno, yo les he sugerido que la vida, como todos dicen, surgió en el mar, en sitios de poca profundidad además, pero hace 2000 millones de años hubo una glaciación monstruosa en la Tierra, se le llama la edad de la bola de nieve, en que toda la Tierra quedó cubierta de nieve y los mares tenían una capa de hielo de más de 1 metro de espesor. Y entonces toda la vida desapareció por congelación. Pero, amigo, toda no, porque las que estaban alrededor de las fumarolas que había en el fondo del mar, ahí estaba caliente y ahí pudieron sobrevivir. Y cuando la Tierra recuperó su temperatura, pues entonces surgieron con toda su pujanza y es cuando viene la aparición de todos los animales pluricelulares, que se llama la explosión del Cámbrico. Y no sé qué. Lo otro pues es una explicación de cómo han ido apareciendo cada especie siempre por un mecanismo de mutaciones fortuitas y selección natural. Os voy a decir una cosa. Cada 10.000 nacimientos se ha comprobado científicamente que hay una mutación. Y cada 100.000 mutaciones hay una positiva. Sobrevive y entonces, como es la más capacitada, pues... Entonces, lo que quiero decir es que para tener el éxito que ha tenido la evolución, ha tenido la naturaleza que producir por cada acierto 100 millones de fracasos, que no hay que tener miedo al fracaso. No hay que tener miedo al fracaso cuando el fracaso es una tontería. Hay muchas personas que, por ejemplo, no escriben un libro por miedo a meter una falta de ortografía. Evidentemente, hay cosas que hay que tener mucho cuidado y francamente miedo, pero la mayoría de las veces se tienen escrúpulos o complejos injustificados. A veces hay que tener miedo. Yo he tenido unos profesores excelentes, afortunadamente, que había hecho la factoría de Avilés. Y entonces nos explicó cómo había hecho la factoría de Avilés. Y nos dijo, los cimientos de la nave principal los calculó esta empresa y los construyó esta otra. La estructura metálica la hizo no sé qué empresa tal. Y nos fue así diciendo. Y cuando acabó dice, dirán ustedes, don Amalio, pero entonces ¿usted qué hizo? Dice, pues sí, señores, yo puse el miedo. Y mientras el director de una obra
tiene miedo, la obra no se cae. Cuando pierde el miedo y dice, bueno, ahí va, es cuando hay un verdadero peligro. Y nada más, pues no sé, si queréis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Sí, un momento. Vamos a ver, unir a Armisens y a mi amigo Ribón fue una intuición, ¿es así o no? Él hace 30 años o más que nos conocemos, un animal peligroso cuando habla y piensa y debate, y Mariano, dije, te conocer a Mariano, ¿no? Por tal. Entonces yo he sido muy feliz, y eso lo decía Estrella cuando llegaba a casa, que hemos tenido unas tardes deliciosas, ¿no?, de debate entre los dos. Era muy difícil que se pusieran de acuerdo, pero se han hecho amigos. ¿Sí? Gracias. Lo digo para que sepáis que la vida siempre es un encuentro. Gracias. Gracias.